Hola mi gente vitamina, ¿cómo estáis? Empezamos con la séptima píldora donde os voy a dar una introducción sobre las fórmulas básicas de Excel, los sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y además aprovecharé para explicaros lo que os decía en la píldora anterior, las referencias absolutas, relativas y mixtas. Pero cuando veáis la explicación lo vais a entender perfectamente. Muy atentos, porque esta parte de Excel es también muy importante de cara a entender perfectamente cómo funcionan los procesos de Excel a la hora de construir una hoja. Venga, vamos al lío. Bueno, la hoja de cálculo que habíamos comenzado en la píldora anterior nos viene al pelo para las explicaciones que os quiero dar ahora. Las operaciones básicas con Excel son, como en cualquier calculadora, sumar, restar, multiplicar y dividir. Si recordáis, por ejemplo, en la celda B6 teníamos el total de ingresos. Una fórmula, que aquí la tenéis, igual a B2 más B3 más B4 más B5 para sumar los ingresos. Cualquier cambio que hagáis en las celdas de ingresos quedaría automáticamente reflejado en la de total de ingresos. Si quito los 100 de ingresos de inversiones, automáticamente quedaría recalculado a 2.000 euros de ingresos en ese mes. Bien, por lo tanto, la primera función suma, ya nos da las primeras pistas de cómo se construye una fórmula. Lo primero de todo que hay que hacer a la hora de que el Excel entiende que vas a meter una fórmula es comenzar por el signo igual. También podríais comenzar por el signo más, podríamos empezar por el signo menos. Yo habitualmente empiezo por el signo más y no me lío, ¿vale? La otra función básica sería la resta. Vamos a hacerlo construyendo una diferencia entre ingresos y gastos que nos daría el ahorro mensual. Le llamaremos ahorro mensual y construiremos nuestra fórmula de resta, que sería el total de los ingresos del mes menos el total de los gastos del mes. Así que nada, como ya os he dicho, comenzamos con un igual, hacemos referencia a la celda 26, con el guión restamos la celda B25. Perfecto, esto ahora podríamos copiarlo, vamos a hacerlo arrastrando, que esto ya lo sabéis. Vamos ahora a la siguiente fórmula básica, que es la división. Para la división vamos a meter un nuevo indicador en nuestro presupuesto familiar, que sería el porcentaje de gasto que tengo al mes con respecto a mi ingreso. Y este sería la división entre el gasto que tengo al mes y el ingreso total que tengo en el mes. Así que, de nuevo, comenzamos poniendo un igual de 25 y ahora la división se hace con la barra diagonal, dividido entre B6. Y aquí tenemos el porcentaje de gastos del mes, 56%. Ahora podríamos copiar al resto de los meses, copiar y pegar. Y la última operación básica sería la multiplicación. Para explicaros la multiplicación voy a hacer una previsión de ingresos y gastos del año siguiente. Voy a insertar dos columnas porque ya veréis lo que quiero hacer. Me sitúo en la C y la D y las dos clicadas, le doy botón derecho, insertar y se me insertan dos columnas. Vale, en la columna C pondremos el porcentaje de crecimiento que vamos a tener y en la columna D pondremos el resultado del incremento del ingreso al año 2026. Previsión enero 2026. Y vamos a entender que el crecimiento de gastos e ingresos es lineal, por ejemplo, un 3%. Y ahora vamos a por la fórmula básica de la multiplicación. De nuevo, primero, al ser una fórmula, el igual, y luego lo que diríamos sería B2 multiplicado, y el signo multiplicación es el asterisco, por C2. Y ya tenemos el crecimiento que va a tener en el año 2026 el ingreso, 60 euros. Pero como lo que nos interesa es la nómina más el crecimiento, tendríamos que poner primero la nómina, B2, más B2 por C2. Ahora sí que lo tenemos, 2060. Esta fórmula que acabo de poner se puede simplificar metiéndole un paréntesis. Ahora, cuando empiece a explicar las referencias absolutas, relativas y mixtas, nos interesa que quede así. Copiamos hacia abajo, de nuevo arrastrando. Vale, y ahora vamos a ver las referencias relativas, absolutas y mixtas. Para ello vamos a ir mejorando estas fórmulas que acabo de poner. Primera mejora. Si os fijáis, la columna de crecimiento es todo el rato lo mismo, un 3%. Si va a ser siempre lo mismo, no tiene sentido que estemos desaprovechando una columna entera para poner todo el rato el mismo dato. Insertamos una línea encima y sacamos el crecimiento fuera de la tabla y movemos el porcentaje de crecimiento. Y ahora lo que vamos a hacer es referenciarnos siempre en el crecimiento a esa celda, a la C1, la primera celda de previsión, que es la D3, la de la nómina,
está correcta. Fijaros, cuando clico en la cajetilla, él ya te marca las casillas que están involucradas en la fórmula. La B3, 2.000 euros, y la C1, 3%. Fijaros por qué es así, ya lo dijimos en una píldora anterior. Cuando yo muevo una celda, las referencias quedan respetadas. Ahora, en la fórmula, el 3% es la celda C3. Fijaros si la vuelvo a mover a C1. La fórmula sigue respetando el 3% y ahora hace referencia a la C1. Esto es muy importante. Cuando tú mueves una celda, las referencias que tienen esa celda quedan respetadas. Vale, si esto ahora yo lo copiara hacia abajo, no nos va a funcionar como queremos. Fijaros cómo es la lógica de copiar en el Excel. Esta hace referencia a B3 y a C1. Por lo tanto, la siguiente va a hacer referencia a B4 y a C2. La siguiente a B5 y a C3. Es decir, que en la copia las referencias también se van moviendo en función de dónde estás copiando. Y eso se llama referencia relativa. Pero es que en este caso lo que nos interesa es que no se mueva. Es decir, que todos los cálculos siempre hagan referencia a la celda C1. Para conseguir que eso ocurra, el C1 lo tengo que convertir en una referencia absoluta. Y esto se consigue poniéndole dólares al C1. Delante del C pongo un dólar y lo que hago es bloquear la columna. Delante del 1 pongo un dólar y lo que hago es bloquear la fila. Al haber bloqueado la columna y la fila, esa celda va a quedarse fija aunque la copie en otros lados. Fijaros, la primera hace referencia a B3 y a C1, pero la segunda también hace referencia a B4 y a C1. Es decir, sí se nos mueve la casilla de la columna B porque nos interesa, pero hemos bloqueado el porcentaje de crecimiento haciendo siempre referencia a C1. Eso es una referencia absoluta. Vale, pero os he hablado de las referencias mixtas. Ni una relativa ni una absoluta. Algunas veces quieres que quede bloqueada la columna y no la fila, o viceversa. Imaginaros que quiero calcular distintas previsiones. En ese caso tendríamos que crear varias columnas y veréis cómo ahí necesitamos utilizar la referencia mixta. Fijaros qué pasa si la copio tal cual está. No nos está haciendo lo que queremos. La columna de ingresos ya no es la B, sino es la C. No nos interesa. Así que necesitamos que la columna no se nos mueva. Pero si la fila, ¿eso cómo se hace? Cogemos la columna C y donde pone B3, con un dólar bloqueamos la columna, pero no le ponemos al 3 el dólar, porque no queremos que se bloquee. Ahora, siempre hace referencia a la columna B. Tanto en esta fórmula como en esta fórmula, cogemos la columna D. En la siguiente fila está cogiendo el alquiler y en la siguiente fila coge los ingresos por inversiones. Así que hemos conseguido efectivamente bloquear la columna, pero dejar que libre la fila. Pero ¿qué pasa con el porcentaje de crecimiento? Que en este caso, como hemos bloqueado tanto la columna como la fila C1, siempre está cogiendo el 3%, fijaros. ¿Ves? Coge el 3%. En la siguiente también coge el 3%. Vale, pues utilicemos entonces una referencia mixta, pero en este caso bloqueando la fila y dejando que se mueva la columna. Así que volvemos otra vez a nuestra celda. En la parte del porcentaje le decimos no queremos que nos bloquees la columna, solo la fila 1. Le quitamos el dólar a la columna. O se puede hacer de otra forma. Con el F4 de bloquear $C, $1 pasa a bloquear $1. Le vuelves a dar a F4 y pasa a bloquear solo $C. Le das otra vez y desbloquea las dos. Le das otra vez, bloquea las C y la 1. Si le vuelves a dar, bloquea lo que nosotros queremos. Copiamos de nuevo hacia abajo y ahora copiamos a la derecha. Y ahora sí nos ha hecho como nosotros quisiéramos. Como bloquea siempre la columna B y como bloquea la fila 1. Bueno, pues hasta aquí esta píldora. Píldora muy importante. Yo os recomiendo que la practiquéis unas cuantas veces hasta que entendáis perfectamente el sistema. A medida que ya pasemos a las nuevas fórmulas cada vez más complicadas, se os va a hacer coser y cantar. Os dejo abajo mi dato de contacto para que podáis contactar conmigo para preguntar cualquier duda. En la siguiente píldora pasamos ya a poner en bonito nuestras tablas
Así que ánimo, vamos a por la siguiente píldora. Nos vemos. Agur.